Saludos a todos. Tenemos pendiente este video aquí en el canal. Vamos a hablar un poquito sobre el cortocircuito en conductores de baja tensión, algunas consideraciones generales, cómo calcularlo, por ejemplo, en Excel, y hacer una comprobación rápida con el software ETAP, sobre un proyecto real en el que estoy trabajando. Bueno, vamos a iniciar. Primero, ¿qué es un cortocircuito? Aquí tengo una definición, como para tener estos datos aquí a la mano, pero podemos definirlo prácticamente con este esquemita que tenemos aquí. Es un circuito con una fuente de corriente alterna, conductores, una carga y dos puntos. El cortocircuito lo podemos definir cuando hay una conexión anormal entre los dos puntos previos a la carga, o sea, los que vienen de la fuente. Si hay una conexión física entre ellos, podemos asumir que hay un cortocircuito y bueno, eso genera, derivado de que hay una impedancia muy pequeña, una corriente muy alta, lo que genera mucho calor y eso puede derretir primero aislamientos, después terminales y tal vez por último puede derretir los conductores, ¿no? Y esto a su vez generar accidentes, incendios, explosiones, entre otras cosas. Los principales tipos, tenemos aquí un circuito trifásico, doble línea tierra, una línea tierra, o sea, la falla monofásica tierra, doble línea independiente a tierra. También podríamos tener un sexto, que sería triple línea tierra de manera independiente. Y bueno, tenemos aquí lo que podría ser una falla franca, una falla directa. Esto es básicamente una conexión directa con una impedancia que tiende a cero, en la cual el cortocircuito va a ser muy grande, porque ante una impedancia muy pequeña, el cortocircuito va a ser mayor, ¿no? La corriente va a ser excesiva. Aquí podemos ver en la imagen que son tres terminales de un tablero, en las cuales se puso ahí en corto con una llave y también con unos conductores y los alcanzamos a ver. Aquí tenemos los conductores, se dan cuenta están conectados entre sí, aquí en, en este, en este, en esta chaqueta. Puede ser que vaya a un tema de medición, o sea, también hay un tema ahí como de corto. Entonces aquí pues no se sabe. Puede también que sea un transfer, entonces el transfer sí necesita monitorear las tres fases, pero aquí dejaron una llave. Entonces en la llave, si se dan cuenta, está en corto las tres fases, ¿no? Y eso genera un cortocircuito franco o una falla franca, ¿no? La conexión es física, es directa entre los terminales. La falla por arco o en arco eléctrico es cuando tenemos conductores, por ejemplo aquí, que ya están dañados, el aislamiento se dañó y en algún punto unos hilos conductores se tocan con otros de una línea distinta, están en distintos voltajes y eso va a generar sí o sí un cortocircuito, ¿no? Y aquí tenemos un esquemita en el cual podemos ver, son dos líneas, y aquí pues hay un arco y eso genera un cortocircuito. ¿Qué nos dice la norma sobre el tema de cortocircuito? Primero, como una definición, la definición del 2012 realmente no me agrada tanto, o bueno, lo que viene al menos en el artículo 100, porque dice que es una posible corriente de falla simétrica a la tensión nominal, a la cual un aparato o un sistema puede estar conectado sin sufrir daños. Dice sin sufrir daños. Debería, pero eso ya tendría que tener un tema de protecciones, de coordinación, etcétera, ¿no? Pero en el NEC del 2023 tenemos esta que a mí me agrada mucho. Dice, un cortocircuito se define como una conexión anormal de baja impedancia, ya sea accidental o intencional, entre dos o más puntos de diferente potencial, que era como lo que veíamos en la primera imagen. Ese tipo de conexión provoca un flujo de corriente inusual y generalmente de alta magnitud, lo que puede derivar en incendios. Y aquí, como lo que podemos ver en esta imagen, aquí ya hubo un cortocircuito y todo se está quemando, ¿no? Y no hay un control. Adicional en el título 4 ya empezando como en este tema de, bueno, ¿qué onda con los conductores? ¿Dónde me dice que tengo que evaluarlos o calcularlos por cortocircuito? Bueno, en el título 4 nos dice en el 426 que el área de la sección transversal de los conductores, o sea, la sección transversal es esto, debe determinarse tanto en operación normal como para condiciones de falla
en función de todos estos puntos. Y aquí viene el cortocircuito, esfuerzos electromecánicos que puedan ocurrir en caso de falla a tierra y corrientes de cortocircuito. También habla de la impedancia que permite asegurar el funcionamiento de la protección contra el cortocircuito. También en el 427 nos habla sobre las canalizaciones. Yo sé que la canalización no entra en la parte de conductores, pero sí entra en el tema de unión, de puesta a tierra, unión, de trayectoria efectiva, de falla a tierra, porque se supone que si son conexiones metálicas que no transportan normalmente corriente eléctrica, pero pueden llegarse a energizar por un tema, también se involucran dentro del cortocircuito, ¿no? Y aquí de hecho también lo indica, los esfuerzos electromecánicos que puedan ocurrir en caso de falla a tierra y corrientes de cortocircuito. Y bueno, de las protecciones ni hablar. En cuanto a protecciones, necesitamos sí o sí asegurar que esa protección en condiciones de cortocircuito no va a explotar, va a soportar y adicionalmente va a disparar. ¿Vale? Entonces también en 428 nos dice que para los dispositivos de protección, ya sean fusibles, interruptores termomagnéticos, se deben de considerar por sobrecargas y cortocircuito también. Bueno, ¿cómo calculamos? En la ICEA ya vienen fórmulas establecidas para hacer este cálculo de cortocircuito en los conductores. Para distintos conductores, cobre o aluminio, no he visto más conductores, lo desconozco. También papel, tela barnizada para el tema de aislamientos, termoplásticos y termostables. Termoplásticos en baja tensión creo que es lo que mayormente se utiliza. También hay límites de temperatura para todos los distintos tipos de aislamientos, que se supone que ya se ensayaron, ya hay pruebas de laboratorio y esos son los datos que podemos utilizar. Y bueno, también en este documento se indica que esas fórmulas que vienen aquí las podemos utilizar para tres escenarios distintos. El primero es cuando queremos saber si un conductor es capaz de tolerar un cierto nivel de cortocircuito. ¿Cuál es su nivel de cortocircuito máximo, ¿no? Bajo cierto tiempo. También el conductor apropiado para un cortocircuito que ya existe en un bus, en un tablero y en un tiempo determinado también referente a la protección, cuál es el conductor, el calibre, la sección transversal más apropiada. Y por último, también el tiempo. Si nosotros ya tuviéramos un tema de cortocircuito calculado, de selección de conductores, pero queremos saber cuál es el tiempo máximo para ajustar una protección, también podemos hacerlo. Bueno, en la NOM, en la tabla 24092B, también vienen unas fórmulas para el tema de cálculo de cortocircuito, para conductores de cobre o de aluminio, y también vienen las distintas temperaturas máximas para los distintos tipos de aislamientos. Y bueno, es importante recalcar estas variables. Es importante porque si nosotros no sabemos qué es lo que estamos ingresando, ya sea en Excel, en Tab, difícilmente vamos a tener un cálculo acertado y vamos a poder interpretar también los datos que nos están arrojando. Bueno, la I es la corriente de cortocircuito. La A es el área del conductor en circular 1000 o es la sección transversal. Podemos agregar aquí a la fórmula o posteriormente al cálculo una conversión de circular 1000 a milímetros cuadrados y eso relacionarlo con los AWG. T es el tiempo de cortocircuito en segundos. Por ejemplo, si tuviéramos una protección que dispara 1.5 ciclos, podemos usar ese valor para saber cuál es el cortocircuito, la sección transversal. T1 es la temperatura inicial del conductor en grados Celsius y T2 la temperatura final, o sea, la temperatura máxima. En cuanto a T1, aquí les puse una tablita que viene de la IEEE 242. En el capítulo 9 pueden encontrar todo sobre protección de conductores. Y aquí en esta tablita, en la 9.2, para aislamientos termoplásticos, que son los que utilizamos normalmente, para temperaturas de operación continua, por ejemplo, cuando elegimos los conductores a 60, 75, 90 grados, dependiendo de las columnas de alguna de las tablas, de 310, podemos decir, bueno, pues si yo calculé todo a 60, pues necesito ocupar esta temperatura de 60. Si lo calculo a 75, a 75, etcétera, ¿no? Y aquí viene la temperatura máxima para termoplásticos, 150 grados. Podemos utilizar una temperatura mayor
claro que sí, pero la ICEA ya estableció esos límites de temperatura. Si tú los calculas distintos, pues bueno, ya está saliendo de los rangos. Bueno, en la ICEA vienen muchas fórmulas, muchas tablitas, vienen muchas gráficas en las cuales podemos ver y seleccionar los conductores por cortocircuito, pero si queremos conocer la fórmula, conocer los parámetros de la fórmula y ingresarlos en una hojita de Excel, pues necesitamos conocer todas las variables, ¿no? Y cuándo se ocupa una y cuándo se ocupa otra. Por ejemplo, la primera de aquí es cuando tienes aislamiento termoplástico y un conductor de cobre. En la segunda, si se dan cuenta, lo único que cambia es lo que está después del igual, que es la variable K, o una constante K que se utiliza. Bueno, aquí lo pongo variable porque está variando entre dos valores, pero es una constante, que es para el cobre y una constante que es para el aluminio. ¿Vale? Bueno, como viene esta fórmula en esta forma, necesitamos nosotros despejar esa fórmula para poder utilizarla, ya sea formularla en Excel o usarla de manera manual. Aquí viene, por ejemplo, tenemos esta parte antes del signo de igual, el tiempo. El tiempo está multiplicando, todo lo que pasa multiplicando lo podemos pasar dividiendo. Aquí tenemos un exponente. Cuando tenemos un exponente y queremos eliminarlo, podemos poner una raíz aquí, eliminamos este con este y nos queda la raíz, que es lo que tenemos acá. ¿Vale? Entonces aquí por último, A está dividiendo, pasa multiplicando y ya tenemos la fórmula para conocer la capacidad de cortocircuito en una determinada sección transversal. Entonces ahora quiero despejar la sección transversal. Hacemos lo mismo, pero al llegar a este punto, lo que podemos hacer es utilizar el tema de los inversos. Aquí podemos asumir que tenemos un 1. Si yo quiero invertir este término, puedo invertir de este lado, pero también tengo que invertir en el otro lado. Entonces lo que hago aquí es que digo, bueno, pues voy a invertir de un lado y voy a invertir del otro, y al final me queda esta forma. Y aquí por último, la corriente está dividiendo, pasa multiplicando y ya tenemos una fórmula para calcular ahora la sección transversal. ¿Vale? Bueno, antes de continuar, es importante saber que este valor de cortocircuito necesitamos nosotros conocerlo previo a hacer todo este análisis de, bueno, estos conductores son óptimos, estos no, etcétera. De inicio, nosotros podríamos calcular el cortocircuito para una determinada sección transversal, pero si no he elegido protecciones, no sé cómo funciona mi sistema eléctrico, pues no voy a saber cómo reaccionar y qué decisiones tomar. Entonces, por eso es importante tener ya bien definido nuestro proyecto eléctrico, conforme vamos avanzando, ir haciendo los cálculos pertinentes y por último hacer todo un estudio de cortocircuito para poder determinar si los conductores son los óptimos, cómo se comportan bajo condiciones de cortocircuito y si las protecciones operan o no operan ante un cortocircuito. Bueno, ¿en dónde se puede suscitar un cortocircuito en una instalación? Vamos a asumir que aquí tenemos un CCM, aquí tenemos una canalización, una trayectoria con conductores y al último estamos alimentando un motor. El cortocircuito más alto va a ser aquí en el CCM y el nivel de cortocircuito más bajo va a ser en las terminales del motor, porque va a ser disminuido por el tema de la impedancia de los conductores. A mayor longitud, el cortocircuito va a disminuir por el tema de la impedancia. ¿Sale? Aquí les dejo un pequeño texto. Como sabemos, la impedancia de los conductores puede limitar el valor de cortocircuito en distintos puntos de un alimentador. Por ende, tendremos niveles o valores en decremento conforme nos vamos alejando de la fuente o el origen de nuestra alimentación eléctrica, que en este caso es un CCM. En este caso, desde el bus de un CCM, la distancia hasta la carga, que puede ser un motor, puede ser de gran longitud, lo que disminuirá el valor de cortocircuito en las terminales del equipo. Esto no quiere decir que no pueda ocurrir un cortocircuito en cualquier parte del tramo del conductor. Por eso es importante conocer los distintos escenarios que podemos llegar a tener en una instalación. Por ejemplo, si toda esta canalización en algún punto se ve comprometida,
por un choque, por un mal mantenimiento, podemos tener un cortocircuito ahí. Y si nosotros evaluamos con el cortocircuito más pequeño, este conductor no va a pasar, ¿no? Bueno, vamos a hacer el ejemplo aplicable a un proyecto que estoy realizando en el cual se me solicitó que hiciera un levantamiento que analizara todas las cargas, que actualizara yo diagramas unifilares, cuadros de carga, memorias de cálculo y adicionalmente quisiera yo un estudio de cortocircuito para determinar si las protecciones y todo lo que está involucrado en la instalación eléctrica cumple o no cumple por un tema de verificación. Vamos a primero solamente a analizar los primeros dos circuitos que son los últimos que se construyeron, que quedaron en el primer orden, que son dos circuitos para dos motores de 20 HP, todos alimentados a 480. Bueno, las características del circuito actualmente son dos motores, que es el de la bomba 1A, 101A, bueno, aquí me falta una letra, y la 101B, ¿vale? Se colocaron tres conductores calibre 8, a 600 volts, a 75 grados centígrados, son de cobre, y por factores de corrección de temperatura tienen una capacidad de conducción de 44 amperes, la longitud es 68 metros y por caída de tensión sí cumple, ¿no? Entonces por corriente o por ampacía de caída de tensión cumple. El circuito 2, que es de la BA101B, también cumple por caída de tensión y por capacidad de conducción. Y las protecciones que colocaron son dos interruptores, marco H, que son HD 360-40, de marco 150 amperes y de 3 polos por 40 amperes de disparo. La capacidad interruptiva es de 18 kiloamperes a 480 volts o 0.48 kilovolts. Bueno, aquí como una nota, todos los circuitos del CCM o todos los arrancadores cuentan con relevadores de sobrecarga. Y bueno, aquí les pongo una nota. Este proyecto no se evaluó por cortocircuito en su momento. No hay un antecedente, no hay documentos, los diagramas unifilares no tienen esos datos. Por ende, es que estamos haciendo todo esto. Bueno, una vez que se modeló todo el sistema, agregué dos buses para conocer el cortocircuito máximo y el mínimo en ambos circuitos. Y pues analizamos, modelamos, ingresamos el tema de conductores, distancias, protecciones, cargamos los datos de los transformadores, de los interruptores termomagnéticos, de la cometida. Ajustamos algunas cositas aquí internas del proyecto porque pues es una instalación un poco viejita y como se va a actualizar, pero queremos saber el escenario actual, cómo se está comportando, pues metimos todos los datos que se recopilaron en el levantamiento. También hay un generador. Pero bueno, nos vamos a enfocar solamente en estos dos circuitos, ¿vale? Hago la corrida de cortocircuito y me doy cuenta de que tengo un cortocircuito máximo en el bus del CCM de 15.56 kiloamperes y un mínimo de 3.57 kiloamperes. Yo pudiera evaluar con 3.57, pero como les digo, es una instalación viejita. No sé cómo se va a resolver ahí el tema de canalizaciones. Obviamente yo voy a proponer, pero si al final lo construyen de manera distinta y en el proceso los conductores se ven comprometidos, se adelgazan los aislamientos, ahí ya hay temas que uno no controla. Entonces, mi decisión como proyectista va a decir, bueno, como no sé cuáles son los escenarios de seguridad, la infraestructura propia de la instalación, si se va a cuidar mucho y se va a supervisar la instalación, puedo asumir que el cortocircuito máximo puede llegar a presentarse en esta instalación. Entonces, bueno, me voy a mi hojita de Excel. Ya tengo aquí calculado bueno, he formulado todo el tema de cortocircuito. Estas son las gráficas que les comento que vienen en la ICEA, que vienen aquí si son termoplásticos, de cobre, de aluminio, y vienen las fórmulas, y aquí también pueden ustedes encontrar, si no quieren hacer el cálculo propiamente, pueden encontrar, dependiendo los ciclos, el conductor, su capacidad de cortocircuito, ¿sale? Bueno, Em, les voy a dejar aquí, bueno, así tantito para que vean cómo está formulado, para saber, aquí lo único que cambia es que si es cobre o si es aluminio, ¿vale? Todo lo demás son datos que yo voy a ingresar y mis resultados, ¿vale? Ahí para que lo chequen. Bueno,
Mi conductor es a 75 grados. La máxima temperatura para cobre es de 150 con un aislamiento termoplástico. Si yo le cambio aquí a XLP, cambia, ¿ya vieron? Pero como es termoplástico, es 150. Voy a asumir que mi protección va a operar en un ciclo. Y ahorita lo vamos a corroborar en etapa. En un ciclo, que son 0.016 segundos, el cortocircuito para un calibre 8 em, tenemos que es de 6.77 kiloamperes y el cortocircuito en el bus es este, yo aquí lo ingreso y me dice que no cumple. Este conductor por el cortocircuito máximo no cumple. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es incrementar el calibre. Vamos a ver con cuál sí cumple. Con calibre 6 no cumple. Con calibre 4 sí cumple. ¿Vale? Entonces aquí yo sé que puedo aumentar puedo decir, bueno, la actualización del circuito, del primer circuito van a ser tres conductores, calibre 8, 75 amperes, 75 grados centígrados, ¿vale? Y ya nada más tengo que actualizar el tema de la caída de tensión, ¿vale? Entonces quedaría así. El segundo va a quedar prácticamente lo mismo, es el 101B, hasta este momento. Y el interruptor va a seguir siendo el mismo. Tengo que comprobar las zapatas si aceptan calibre 4. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Ahora bien, me voy al software, voy a hacer mi corrida de etapa. Bueno, ya aquí la tengo hecha. Vamos a hacerla nuevamente para el cortocircuito máximo. Y aquí tengo mis distintos niveles de cortocircuito, ¿vale? Ustedes cuando hacen una corrida de cortocircuito, cuando hacen una corrida de flujo de cargas, cargan los datos de las protecciones de manera correcta. En la parte de protección, ustedes pueden actualizar y les van a aparecer los cortocircuitos máximos a los que está sujeto ese conductor. ¿Sale? Aquí vienen, por ejemplo, si aquí puedo cambiar los conductores por fase, pero pues en este caso solo es uno. Y vienen los datos del circuito, los datos de la protección. Y si se van al sizing phase, ahorita yo tengo un calibre 8, que es el que tengo inicialmente. Se van al sizing phase, voy a quitar esta parte. Y aquí yo ya puse parámetros. La máxima caída de tensión es del 3%, el voltaje. Y aquí dice que para este voltaje, el conductor que yo ya tengo, puedo colocarlo hasta máximo 97 metros. Y aquí ya le puse que es para motores de 460, ¿no? Bueno, entonces bajo estas condiciones, el conductor óptimo es el calibre 8, que es el que ya existe. Puedo aplicar también un tema de factor de potencia. También el calibre 8 sigue siendo el óptimo, pero puedo también hacer el cortocircuito. Cuando ustedes hicieron la corrida de flujo de cargas, checaron sus protecciones, tiempos, etcétera, les va a poder habilitar esta parte de cortocircuito. Y aquí, para este cortocircuito máximo, si se dan cuenta, ETAP me manda al máximo, no al mínimo. Para un tiempo de 0.017, que aquí, bueno, por los decimales es 0.016 o un ciclo, nos dice que para este tiempo y para este cortocircuito, el tamaño óptimo es el calibre 4. Entonces, le doy seleccionar, se actualiza calibre 4, le doy aceptar y ya mi conductor es el adecuado. Y nos podemos dar cuenta que, bueno, haciendo el cálculo de manera manual, entre comillas, formulando en Excel, tenemos que el cortocircuito es el correcto. Perdón, el conductor elegido por cortocircuito es el correcto. Entonces ahora yo sé que tengo que actualizar todos esos datos. Y aquí también pues puedo revisar la caída de tensión. Me voy nuevamente a Sizing Phase. Y la caída de tensión que voy a tener es de 0.81. Aquí puedo actualizar. Caída de tensión va a ser igual a 0.81% para este que es de 68 metros. ¿Vale? También puedo ver el de rateo por el tema de la temperatura, pero bueno, eso ahorita no lo vamos a checar. Aquí vamos a tener nuevamente, son 42 metros me parece.
el próximo, vamos a revisar. 42 metros. Y para 42 metros puedo hacer lo mismo. Tengo que checar el tema de protección. Sí, ya se actualizó. Size in phase, factor de potencia, cortocircuito. Y bueno, aquí todavía no se me actualiza. Necesito actualizar. Pero aquí ya sé que puedo subirlo hasta 4. A ver, y ahí está. Entonces, la calle de tensión es de punto 44. Voy a actualizar aquí. La calle de tensión es de 0.44. No, 0.44. Vamos a corroborar. Si no metí un dato mal. Mm. Bueno, es que aquí está calculando todavía con este. A ver, vamos a revisar. Bueno, aquí yo puedo hacer el cálculo de manera manual, pero ya vimos que este ya quedó actualizado. Ya tengo aquí la variación de tensión y está listo. Y bueno, si se dan cuenta, podemos actualizar. Aquí no es punto 44, aquí tiene que ser menor. Eh, y ya tenemos los datos del nuevo conductor. Vamos a verificar si la protección cumple o si no cumple para las terminales y si los conductores pueden colocarse aquí, que seguramente sí. Y bueno, de esa manera ustedes pueden determinar el tema de cortocircuito y ven cómo se aplica al tema de proyectos. Yo aquí obviamente necesito hacer una memoria, necesito actualizar diagramas unifilares, actualizar cédula, actualizar datos y con eso yo ya puedo tomar una decisión. Pero bueno, siguiendo estos pequeños consejos, ustedes pueden realizar también su corrida de cortocircuito, hacer la formulación. Aquí me pueden tomar un screenshot, aquí está la formulación y hacer su cálculo de manera personal. Pero bueno, espero este video les haya gustado. Cualquier duda que tengan, algún comentario, algo que quieran agregar, incluso recomendaciones para otros temas, lo podemos seguir checando. Saludos a todos y suerte.